Muy buenos días para todas las personas conectadas a esta hora de la mañana. Tenemos las 8:03 de hoy, domingo 16 de octubre del 2022. Bendiciones para todas las personas conectadas en su emisora amiga Roca Estéreo 88.7. Y hablo video en vivo, me encuentran en mi página, en mi perfil de Facebook como Nelson Javier Bulla Boorques, apologeta preparado a la defensa de la fe católica. Bendiciones para todos. Iniciamos esta nueva enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decirles que hemos recibido muchos mensajes positivos, regulares, también hemos recibido mensajes negativos de muchas personas, pero que es una misión que tenemos. La apologética es una misión que no surge de la noche a la mañana, es un proceso. Yo soy quizás de los apologetas los más nuevos, los más fresquitos en este tema. Hay apologetas muy preparados, hay apologetas que llevan bastante tiempo y han logrado la conversión de muchísimas personas de iglesias protestantes o sectas a la Iglesia Universal, Iglesia Católica. Hoy vamos a trabajar el tema de los conversos, tema que ya lo hemos trabajado en tiempos pasados, pero lo retomamos, pues hemos tenido nuevos conversos. Entonces, alegrándonos con este tema tan importante, es el tema, digamos, final de nuestro trabajo. El objetivo es que la gente estudie, se prepare y que deje de creerle a las personas y le crea a la palabra y le crea a nuestro Señor Jesucristo cuando dice: y yo a mi mies te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando dice, por ejemplo, en Juan 20:23, a quien le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y así va dejando un apostolado, una iglesia apostólica. Uno de los mensajes, una frase que me ha llegado al alma hace un tiempo y que lo estudié, la medité, la interioricé y saqué muchísimas conclusiones de ella, es de un ex pastor que se convierte a la Iglesia Católica y tiene un lema que dice: todas las iglesias autonombradas cristianas leen la Biblia, predican con la Biblia, utilizan la Biblia, pero la Iglesia Católica es la iglesia de la Biblia. Y así meditamos en la historia, en el contexto bíblico, y nos dimos cuenta que la frase tiene toda la verdad. Todo el mundo se aprovecha de las Sagradas Escrituras para buscar a conveniencia y montar sus propias iglesias. Pero la Iglesia Católica es la iglesia del transcurrir bíblico, inmersa en la Biblia. La Biblia narra cómo surgió la iglesia del pacto judío, luego viene el nuevo pacto, la nueva alianza de nuestro Señor Jesucristo con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y a la iglesia deja a Pedro encargado de la iglesia. Les deja el Espíritu Santo y de ahí en adelante se va transmitiendo por imposición de manos. Todo el contexto bíblico es católico. ¿Por qué católico? Significa universal, significa para todas las naciones. ¿Quieren saber dónde dice católico? Mateo 28:19. Vayan a las gentes de todas las naciones. Eso es católico. Marcos 16:15, lleven mi evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Eso es católico. Pero lo más importante es entender que estos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, estas ordenanzas, no se las dijo a todo el mundo, sino a sus apóstoles, a su iglesia apostólica. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre conversos dentro de las Sagradas Escrituras. Luego vemos qué es la conversión, el papel de la apologética en la conversión, y conversos
del protestantismo a la Iglesia Católica. Y vamos a ver en orden alfabético varios ejemplos de personas que han regresado a la Iglesia Católica. Pero no personas como el caso mío. Yo estuve un tiempo en el protestantismo, vuelvo a la Iglesia Católica porque estudié, profundicé en la historia, en la patrística, didaje, profundicé en la doctrina y me di cuenta que yo estaba en una iglesia que a lo máximo tendrá 20 o 30 años, mientras que la iglesia de nuestro Señor tiene 2000 años. Entonces, resulta que estos personajes, cuando un hermano de una denominación vuelve a la Iglesia Católica, pues listo, vuelve. Recuerde lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: vete y no le cuentes a nadie. Uno participa de la Eucaristía, pero no le dan el espacio para estar hablando del testimonio, porque en la Eucaristía no importa la persona, lo que importa es Cristo, es la comunión con Cristo. ¿Sí? El cuerpo de Cristo, la iglesia en comunión con Cristo. Entonces resulta que en el testimonio que damos hoy no es testimonio particulares, sino testimonio de personas que han regresado del protestantismo, pero que han tenido un auge de importancia en la humanidad. Eso vamos a tener en cuenta. No es Pepito y Furadito solamente, sino personas que han sido pastores, que han sido evangelistas, que se han autollamado profetas y que han regresado a la Iglesia Católica con el estudio. Recuerden que hay un lema que dice que católico ignorante, futuro protestante. Católico instruido jamás será confundido. Entonces, la gente se sale de la Iglesia Católica por ignorancia, porque está en la cárcel, porque está en la borrachera, porque está en el adulterio, y cuando quieren buscar de Dios, aparece el diablo a través de sus ángeles y a través de sus mismos ministros. Para eso hay que leer 2 Corintios 11, 13 en adelante, cuando el versículo 4 dice que con un evangelio diferente se predica a un Jesús diferente, y en el versículo 13 dice que son falsos profetas, porque hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Es el diablo el que está detrás de un nuevo evangelio para dividir a la iglesia. Para dividir la iglesia. Entonces, todas estas personas estudian, se preparan, porque han salido de la Iglesia Católica sin haberse preparado, sin haber estudiado, sin haber profundizado, sin haber estudiado la doctrina, sino que les han dicho que todo es lo mismo. Inclusive hay personas que dicen: es que de la iglesia tal se salvarán unos, de esta iglesia salvarán otros, de aquella iglesia salvarán otros, y eso en ninguna parte de las Escrituras está. En Hechos 2:47 dice: el Señor añadía a la iglesia, a una sola, los que Él iba llamando a la salvación. Entonces no es que el Señor salve de un lado, de otro, de otro. Entonces la apologética busca la salvación de las personas, la salvación de las almas de las personas, porque sabemos que en la iglesia, sin la iglesia no hay salvación. La iglesia es el medio que Cristo dejó para llevar su salvación. Puesto que la iglesia me trae los dones espirituales, que es la transmisión del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, me trae la comunión. Cristo dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece unido a mí y yo en él. Entonces, lo que me trae la iglesia, el bautismo en Espíritu Santo, ya no en agua, porque Jesús dijo: el que no nace del agua y del Espíritu no entra en el reino de Dios. Por eso el bautismo, agua para perdón de pecados, pero el bautismo es en Espíritu Santo. Por eso el sacerdote hace con agua el perdón de pecados, pero viene el bautismo en Espíritu Santo. Entonces, decirles que de esto hemos aprendido y que vamos a trabajar el tema hoy de los conversos. Empecemos primero con la Biblia, conversos dentro de las Sagradas Escrituras y luego conversos fuera de las Sagradas Escrituras.
Empecemos con Mateo 13:52, dice: entonces Jesús le dijo: cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Entonces ahí podríamos deducir por qué buscó a Pablo. En Hechos 22:3, Pablo indica: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Podríamos decir entonces que Mateo 13:52 cabe perfecto para Pablo, cuando un maestro de la ley se instruye. Por eso Pablo más adelante dice: lo que antes tenía por mucho valor, hoy lo tengo. Por amor a Cristo ya no tiene validez, no tiene valor. Hechos 6:7. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaban mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Entonces, después de que se nombran los diáconos, viene también la aceptación de la fe por medio de muchos sacerdotes judíos. Aquí quiero aclarar muchas cosas. Hay un tema muy importante que se trae en la apologética: la diferencia del antiguo sacerdocio al nuevo sacerdocio. Hay pastores de iglesias protestantes que les han enseñado a nuestros hermanos católicos, cuando los sacan, que los sacerdotes católicos mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es así, porque el sacerdote católico solo funciona dentro del cuerpo de Cristo. Recuerden que ya no tenemos más sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro único sumo y eterno sacerdote. Los sacerdotes ministeriales que surgen con nuestro Señor Jesucristo nacen de la noche antes de ser entregado. Cuando tomó pan, dijo: este es mi cuerpo que será entregado por el perdón de los pecados. Les dijo: hagan esto. Los envió a hacer eso. Y esa es la ofrenda que hace un sumo sacerdote. Recuerden que en Hebreos 5:1 dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y nos representa ante Dios para hacer ofrendas por el perdón de los pecados. ¿Y cuál es la ofrenda que Cristo mandó hacer? El pan y el vino. No hay otro. Por eso los sacerdotes no pueden hacer otras ofrendas. ¿Sí? A nivel universal es la única ofrenda, es el memorial, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, seguimos. Hechos 9:5. Entonces les reiteraba, muchos líderes les han enseñado que fueron los sacerdotes católicos que mataron a nuestro Señor, pero dejan quietos a los sacerdotes, los maestros y fariseos de la ley, a los sacerdotes del antiguo pacto. Ellos sí, pero con ellos no se meten, porque hay que hacer la diferencia entre los dos sacerdocios. Eso está en Hebreos 7, 11 y 12. Está el nuevo sacerdocio, un cambio en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Antiguamente eran muchos sacerdotes, pero porque habían muchos tipos de ofrendas, eran muchas ofrendas. Entonces, llegaba una persona, llevaba unos palomitos por la ofrenda de su pecado. Eran muchas ofrendas, muchos sacerdocios. Hoy en día es una sola ofrenda para siempre: el pan y el vino. Y ahí, como dice Hechos 2:46, todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan. De ahí nace el partimiento del pan y el vino. ¿Sí? De ahí nace. Es todos los días, cuyo día principal de encuentro de Cristo con la iglesia es el domingo. Bueno, seguimos. Estamos trabajando con versos a la iglesia antes en la Biblia, y luego vamos a trabajar fuera de la Biblia. Hechos 9, 5 y 6 dice: él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, algo muy importante es que Pablo no se puso a pensarlo como hay mucha gente hoy en día. ¿Será que sí? ¿Será que me convierto? ¿Será que no? Se ponen a pensar. Yo me he dado cuenta, y nos hemos dado cuenta a través de los años de estudio, que hay muchas personas que
llega el apologeta o el sacerdote o bueno, un ministro verdadero de Dios, llega y le siembra la semilla. La semilla, miren, nuestro Señor dejó una iglesia hace 2000 años y les dijo que era la luz y que una luz no se puede ocultar, tiene que ser triunfante, brillante. Y dejó la iglesia triunfante. Entonces, dejó la iglesia hace 2000 años, no hace 10, no hace 20, no hace 50. Estas personas empiezan toman la semilla, pero en lugar de meditar y estudiar, se van donde sus mismos líderes que los han estado, entre comillas, engañando un tiempo, ¿sí? Y les dicen, mire, lo que pasa es que yo escuché tal cosa. Pues este líder siempre le va a tergiversar el mensaje. Siempre. Yo lo digo porque hemos escuchado a muchos líderes que han hablado de los apologetas y dicen, no, eso está loco. Es que no ha nacido de nuevo. Y cosas así. Pero es manipulando para que la persona no siga investigando. Yo les doy ese consejo a las personas. No se crean de quienes les digan, sigan investigando. Si tienen una semilla puesta allí, sigan investigando, mediten. Si por ejemplo un hermano pertenece, un ejemplo, a una iglesia llamada, ¿qué les digo yo?, de 100.000 iglesias, Asambleas de Dios, por ejemplo. Si usted está en Asambleas de Dios, medite dónde estaba la iglesia hace 100 años, dónde estaba su iglesia hace 200 años, hace 300. Y si se va hacia atrás, seguramente se pierde en el tiempo y no existía. Entonces, pero si usted no investiga, sino que usted va a su líder, pues su líder le va a manipular y le va a decir, no, es que los católicos tienen imágenes, es que los curas son así, o sea, siempre van a manipular la información. Entonces, por eso les decimos, investiguen. Por eso la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíe en el hombre, confíe en Cristo, que Cristo dejó su discipulado, dejó su apostolado, Cristo dejó su iglesia, dejó ministerios, Cristo dejó el cuerpo que es la iglesia. Y sobre todo dejó pastores, que son los obispos, los presbíteros y los diáconos. Y dejó un pastor universal, que es el apóstol Pedro. ¿Sí? Y si vamos a comparar Mateo 16, 18, 19 con Isaías 20, 21 en adelante, nos damos cuenta que Pedro es el Papa. Entonces, seguimos trabajando el tema de conversos. Hechos 11:1. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticias de que también los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios. Recuerden que el mensaje de Dios es universal para los judíos y para los no judíos. Por eso ya en Efesios 2:14 nos dice que Cristo en su carne unificó los judíos y los no judíos en un solo cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Entonces la iglesia es universal, incluyendo el pueblo judío. Nosotros los gentiles no somos judíos, pero somos injertados, adoptivos, mediante Cristo nuestro Señor, de las promesas del pueblo de Israel. Pero todas las promesas eran hasta que llegara la gran promesa, que era Cristo. Entonces, decirles eso, saludando por aquí a don Beto Mora, a doña Luz Arias, bendiciones allí en su negocio, en su casa, en su hogar, bendiciones para su familia. Hechos 11:18. Hoy estamos tratando el tema conversos a la iglesia, dentro de la Biblia y fuera de la Biblia. Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios, diciendo, de manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad, o sea, nosotros, de volverse a Él y alcanzar la vida eterna. Todo esto, la fe, la iglesia, todo esto, la palabra de Dios, es para alcanzar la vida eterna. Ese es el fin de todo. Pero les decimos que hay medios para alcanzar la vida eterna. Entonces, así es, hay medios para alcanzar la vida eterna. No es simplemente creer, porque hasta el diablo cree. No, recuerden, el bautismo, el que no nace del agua y del Espíritu no entra en el reino de los cielos.
¿sí? La comunión. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Vida eterna. Obras de misericordia. Mateo 25, 31 en adelante. Lo que hiciste por estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Y muchas cosas más. Aquí me daría la noche explicándoles todo lo que la iglesia se ofrece para la vida eterna. Entonces vamos con Hechos 13, 42 y 43. Cuando Pablo y sus compañeros salieron de la sinagoga, les pidieron que al siguiente sábado les hablaran también de estas cosas. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos le aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. Entonces les van en la sinagoga el día sábado, donde se reunían los judíos, y les van a predicar sobre la vida eterna, sobre Cristo, y ellos quedan con esa semilla en el corazón. ¿Qué hacen? Vuelvan. Les cuento una anécdota. En una enseñanza, un sacerdote iba caminando por la calle, cuando de pronto un pastor desde una ventana a un segundo piso le dijo: qué lástima que los sacerdotes no hablen con los pastores. El sacerdote se vuelve y le dice: pues si me abre la puerta hablamos. Baja el pastor, tiene su esposa, tiene sus 2 hijas de 18 y 20 años aproximadamente. Baja, abre la puerta, le dice al sacerdote que siga, pero antes le había dicho a su familia: observen, escuchen cómo un pastor le predica a un cura. Pues el pastor hablaba, y luego el sacerdote, que había escuchado lo anterior, después de que lo escuchó, le dijo: y ahora ustedes observen, escuchen cómo un cura le predica a un pastor. Y después de que recibió la enseñanza, la semilla quedó en la hija menor del pastor. Cuando el sacerdote se fue a ir, la hija le dijo: padre, vuelva. Es que mi papá con todo el mundo se las da que sabe mucho de Biblia y nunca ha perdido un debate. Vuelva. Entonces, cuando hay algo, una semilla sembrada en el corazón, la persona da fruto. Para eso nuestro Señor nos dejó una hermosa y bella parábola. Pero bueno, aquí es importante también decirles que hay personas, yo sé que por allí hermanos adventistas, si me están escuchando, dirán: uy, pero aquí está hablando que el sábado. Claro, el sábado se reunían los judíos, no los cristianos. Porque recuerden que la iglesia, esposa del Cordero, es la que queda libre de la ley. Eso ya lo vemos en Romanos 7:1, que dice que la mujer está sometida al marido mientras éste vive. Y más adelante dice: lo me refiero a Cristo y a la iglesia. Recuerden que la antigua iglesia era el pueblo de Israel, la nueva iglesia es la iglesia universal o católica. Entonces la iglesia es la que queda libre, porque el marido dio la vida en la cruz. Por eso por allá en Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso por allá en Hechos 20:28 dice: velad por vosotros y por el rebaño de Cristo, en que el Espíritu Santo os ha dejado como obispos para apacentar la iglesia de Dios, la que Él compró con su propia sangre. Por eso en Hebreos 9:16 dice que para que un testamento tenga valor, tiene que comprobarse la muerte de quien hizo el Antiguo Testamento. Como el Antiguo Testamento lo hizo Dios, Él viene y muere en la cruz, en la persona de Jesús, en la persona del Hijo, y muere para que se termine, y Él dice: todo está culminado, completado. Entonces, es eso. Pero bueno, seguimos. Entonces, decirles que aquí se está refiriendo el sábado en la sinagoga, pero porque era el día que se reunían los judíos. Por ejemplo, si a mí me invitan los hermanos adventistas a dar una enseñanza, obviamente yo tendría que ir el sábado, porque es el día que se reúnen ellos. Es un ejemplo.
Bueno, seguimos. Hechos 16, 33 y 34. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Fíjense en la palabra, inmediatamente. Mientras hay gente, ¿será que sí? ¿Será que no? Mejor investigo, mejor pregunto, mejor voy a investigar a aquel, a fulanito, a sultanito. No, el carcelero inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos, o sea, su familia, sus hijos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Aquí hay algo muy importante para analizar. Primero, aquí muestra cómo los hijos pueden ser bautizados porque el que creyó fue el padre de familia, y así ha sido durante 2000 años. El padre de familia cree y presenta a sus hijos para ser bautizados. Recuerden dónde estaban, en la cárcel, y fueron bautizados. Entonces ya no estaban en un río, en una laguna, no, en una piscina, estaban en la cárcel. Porque recuerden que el bautismo, como dijo en Mateo 3:11 Juan el Bautista, yo al haber dado bautizo en agua para perdón de pecados, pero vendrá uno que los bautizará en fuego y en Espíritu Santo. Y ya nuestro Señor Jesucristo los envió a bautizar. Hechos 17:4. Algunos de los judíos creyeron y se unieron a Pablo y Silas. También creyeron muchos griegos que adoraron a Dios y muchas mujeres distinguidas. Entonces Pablo, Silas, Pedro, todos ellos, Tomás, Felipe, iban predicando y la gente se iba convirtiendo. Y se iban bautizando familias enteras. ¿Sí? Entonces familias, aparecen los adultos porque nadie era bautizado. Familias enteras, yo siempre les he dicho. Tengamos en cuenta, por ejemplo, los dedos de la mano. Supongamos que el pulgar y el índice son papá y mamá, el resto son 3 hijos. Si todos se bautizan, ¿qué sucede con los hijos? Cuando crecen y tienen ya a sus hijos, y digamos el meñique, empieza y forma una familia, ahora se convierte en el padre de la familia. ¿Será que se tiene que volver a bautizar? No, ya va bautizando al que vaya naciendo en su casa. Por fe se presenta a su hijo para ser bautizado. Así ha sido durante 2000 años, para entender. Entonces, seguimos. Esto dentro de la Biblia. Muchos judíos, no judíos, muchos creyeron y se convirtieron a Cristo. Se convirtieron a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia apostólica. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? ¿O qué papel, digamos, hoy en día, pleno siglo XXI, qué papel tiene la apologética? La gente dice, bueno, recemos un Santo Rosario y vendrán los hermanos separados a la Iglesia Católica, hagamos oración, tal cosa. No, todo eso es muy importante. Todo eso es importante. Pero la apologética es la única rama de la teología, la única, que se ha comprobado y que ha convertido a millones y millones y millones de protestantes a la Iglesia Católica. Y no cualquier protestante. Ahora les voy a mostrar que no cualquier hermano evangélico por ahí o autonombrado cristiano. Bueno, no. Personas muy preparadas. Han regresado a la Iglesia Católica solo por la rama de la apologética, por los apóstoles de la palabra, como se dice, apologetas. Entonces, la apologética, para que quede claro, no es pelear. Hay gente que dice, es que el apologeta se la pasa peleando. No es pelear. No es pelear o caer en discusiones. Los que me conocen, saben de mi casa, se dan cuenta que pasan y siempre hay alguien por ahí hablando conmigo afuera. Yo mantengo por ahí con personas católicas, no católicas, dialogando. Y nunca peleo ni discuto con nadie. Si alguien me va a ofender, pues dejo que me ofenda. Si alguien me alza la voz, pues dejo.
¿Qué dijo Cristo? Si te pegan en una mejilla, pues ponga la otra. Pero yo, con toda la sencillez y toda la humildad, y los hermanos que han ido a mi casa y me están escuchando en la emisora se dan cuenta que yo les he dedicado 1 hora, hora y media, hasta 2 horas, buscándoles y mostrándoles que ellos mismos lean en la Biblia, porque decimos que la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es la apologética, no es pelear, no es caer en discusiones con los hermanos de otras religiones, sectas o iglesias. La apologética es mostrar con la Biblia por qué la Iglesia hace tal o tal asunto. Por ejemplo, por qué la Iglesia bautiza a todo el mundo, por qué el celibato, por qué la misa diaria, por qué la confesión, por qué la transmisión del Espíritu Santo mediante la imposición de manos, por qué el Santo Rosario, por qué la veneración a la Virgen María y los santos, por qué la autoridad de Pedro, por qué los pastores de la Iglesia son los obispos, presbíteros y diáconos, etcétera, etcétera, etcétera. Es mostrar con la Biblia estas cosas. ¿Sí? Es mostrar con la Biblia. Eso es la apologética, la que ha convertido a muchísimos evangélicos protestantes a la Iglesia Católica. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué es una conversión? Es un proceso, no un acontecimiento. Viene como resultado de nuestros esfuerzos juntos por seguir al Salvador. Dichos esfuerzos ejercen la fe en Jesucristo, arrepentidos del pecado, bautizarnos, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin en la fe. Eso es una conversión. Esa es una conversión verdadera. Bueno, ahora sí, voy a mostrarles en orden alfabético los principales pastores que en los últimos tiempos se han convertido a la Iglesia Católica. Personas que han estado en el protestantismo, que han sido judíos, ortodoxos, anglicanos, presbiterianos, de asambleas de Dios, evangélicos de muchas mormones, de muchas religiones e iglesias, sectas, y han regresado a la única y verdadera Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas personas no son cualquier persona, son pastores de iglesias muy reconocidas a nivel mundial. ¿Sí? Empezamos con Alex C. Jones, converso con su iglesia pentecostal, después de estudiar y darse cuenta que el culto de la iglesia primitiva es la Eucaristía. Le dice a sus miembros: en un mes voy a hacer un culto al estilo de la iglesia primitiva. Ese día viene, reparte pan y vino para todo el mundo. Y el culto no es tanto la predicación del predicador, sino que lleva unos momentos de oración, unos momentos de explicación del Evangelio, de la liturgia, de la Eucaristía, o sea, la fracción del pan y el vino, que ellos no llaman Eucaristía, y que tiene otros nombres como la Cena del Señor. Pero viene la ofrenda, no el diezmo, como dice Hechos 2:42, dice que perseveraban unánimes en la enseñanza de los apóstoles, el partimiento del pan, la ofrenda y las oraciones, no el diezmo, porque el diezmo era para los sacerdotes levitas repartirlo entre los necesitados. Entonces, cuando el pastor llega y empieza a dar este culto, una señora le dijo: pero pastor, ¿esto no es muy católico? Y ella sembró en él la semilla católico, y él siguió investigando hasta que aceptó. Definitivamente el culto de la iglesia primitiva es la fracción del pan y el vino, es la Eucaristía. Se para frente al púlpito, frente a su público, y le dice: he decidido junto con mi esposa, y los dejo a ustedes libres de decidir, regresar a la iglesia católica. El 46% de su iglesia regresó con los pastores a la iglesia católica, y los otros se dispersaron a otras denominaciones. Bueno, Bárbara Egeol, expastora de Estados Unidos, convertida al estudiar la liturgia eucarística y la teología de la iglesia, convertida no por católicos, sino por el estudio. O sea, ella misma solita se puso a estudiar y encontró que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Botsun Hennis,
Watson Hennis es un autor cineasta estadounidense conocido por su apologética católica y su defensa de la teoría de la conspiración y una creencia pseudocientífica de que la Tierra es el centro del universo. Entonces, él empezó a estudiar todo esto de las teorías de la conspiración que saca el protestantismo. Un ejemplo, ustedes han visto la película Apocalipsis de Mel Gibson, donde unos indígenas, esclavizan a otros indígenas para llevarlos a la Ciudad del Sol, y allí los que mandan en la Ciudad del Sol les sacan el corazón a ellos y les quitan las cabezas y los botan por las escaleras abajo, para que esa es una ofrenda al dios Sol. Eran pueblos paganos, los indígenas, y esa película es la representación de cómo eran nuestros indígenas cuando llegó Cristóbal Colón a América, en el descubrimiento de América. Resulta ser que eran pueblos paganos, los indígenas eran paganos, creían en el dios Sol, la dios Luna, las estrellas, las piedras, el viento, bueno, tenían muchos dioses, y llega la Iglesia Católica después del descubrimiento de América. Recuerden que Romanos 15:28 Pablo va a Roma. Recuerden que Santiago va a Compostela, Pablo va a España. Y Santiago va a Compostela, por eso se reconoce al apóstol Santiago como Santiago de Compostela, una ciudad de España. España se vuelve católica cuando llega el descubrimiento de América, pues viene la iglesia, porque la iglesia tiene la misión, Marcos 16:15, lleven mi evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Descubrieron un nuevo continente, pues la iglesia tiene que ir y llevar el evangelio a todo el mundo, y ellos son criatura también, y parte del mundo. Entonces, vienen los hermanos separados y dicen, es que los católicos mataban a los indios, los católicos violaban, los católicos esto, los católicos. O sea, esos son teorías de conspiración. Lo que pasa por allá, por ejemplo, con las indulgencias, ¿sí? Para construir el Vaticano, pues pedían recursos, y los hermanos separados empezaron a manipular mucha información, y exageran. Hay cosas simples de entender y exageran. La Santa Inquisición. Los reyes no aceptaban la autoridad de la iglesia, no aceptaban. Ellos querían mandar por encima de la iglesia, y ellos montaron sus propias iglesias, como el rey Enrique VIII, que montó la iglesia anglicana, con obispos, presbíteros y diáconos también. ¿Y qué sucedía? Estos reyes obligaban a la gente a pertenecer a sus religiones, y los torturaban, los mataban. ¿Qué hicieron nuestros hermanos separados? No, eso fue la Iglesia Católica, toda la Iglesia Católica. Entonces, eso se llama teoría de conspiración, que descubre Watson Hennis en su estudio, y por eso regresa a la Iglesia Católica. Sirinet Beihar, expastor de Asambleas de Dios, se convierte luego de ver a la Virgen María y tener un encuentro con ella. Este pastor partía imágenes, sí, esa creencia que tienen la idolatría, que porque queremos a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros representamos la humanidad en Juan, cuando Jesús dijo, hijo, he a tu madre, madre, he a tu hijo. Entonces, el discípulo amado, y queremos ser discípulos amados, tenemos a María como Madre de Cristo y Madre nuestra, y Cristo es Dios. Entonces, así es, él partía imágenes, hablaba más de la Virgen María, hasta que tuvo un encuentro directo con la Virgen María, y ahora es un apologeta católico, defensor de la fe de la Iglesia Católica. David Bitcurry, regresando a casa, él tiene un programa de televisión en YouTube, búsquenlo ahí, regresando a casa. Dice, nosotros éramos fundamentalistas aceptando los dos pilares de la Reforma Protestante, la sola Escritura como única fuente de autoridad y la sola fe para la salvación. Pero su conversión radicó en la profundización de estos dos pilares. ¿Sí? Profundizar, es decir, la sola Escritura. Bueno, y si es la sola Escritura, ¿por qué no creemos en la iglesia que armó la Escritura? Y que dijo, esta es la Biblia, estos son los libros inspirados. La Biblia, la iglesia que me trae la Biblia, y la iglesia que la misma Biblia narra cómo inició. Y dice, la sola fe. Santiago 2:24 dice, la fe sin obras es muerta.
Entonces, hay cositas que David Curry estudió. Hay unos documentales, hay dos documentales que me gustaría que los que siguen se metieran en YouTube y lo investigaran. Hay un documental que se dice 239 protestantes convertidos al catolicismo que han publicado libros. O sea, volver a la Iglesia Católica millones, pero que han publicado libros de su conversión, 239, y este documental los reúne a todos, los menciona con sus respectivos libros. Hay otro documental que se llama Oleada de pastores evangélicos regresan a la Iglesia Católica. Oleada de pastores evangélicos regresan a la Iglesia Católica. Ahí quedan en el video en vivo por si alguien quiere retomar el nombre y buscar estos documentales en YouTube. Seguimos con Douglas Bogart, exmisionero evangélico, afirma: leí muchos libros, padres de la Iglesia, leí el catecismo con la Biblia y no tuve otra que regresar a la fe católica. Sigue Eduardo Faria, convertido al encontrar a Jesús Eucaristía. Compara su conversión al hombre que vendió todo lo que tenía y compró un terreno porque allí había un gran tesoro. ¿Se acuerdan? En Mateo 13, por allá como en el 44 en adelante, que nos dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. ¿Sí? A eso se compara su conversión. Encontró la riqueza de Cristo Eucaristía y dejó todo lo que tenía por seguirlo. Sigue Eti Hillesun. Eti Hillesun en Middelburg, saludando a Claudet Olarte, bendiciones. Eti Hillesun, Middelburg, en 1914 a 1943, dice, perteneció a la burguesa judía de Ámsterdam. En su diario habla de los clásicos problemas de una muchacha de hoy, problemas que terminan convirtiéndose en un encuentro con Dios. Todo problema tiene solución. Todo problema tiene solución. Pero ¿cuál es la raíz de todo esto? ¿Por qué vamos? Resulta que cuando tú vives una vida alejada de Dios, en un desierto espiritual, y te llega ese hambre, esa hambre de Dios, esa necesidad de Dios, pasa lo que pasó con Jesús. Jesús estuvo en ayuno en el desierto 40 días. En el momento en que sintió hambre, ¿quién apareció? El diablo. ¿A qué? A tentarlo con las Escrituras. Eso pasa cuando nosotros vivimos una vida espiritual vacía y en el momento en que sentimos hambre. Está en 2 Corintios 11, 13 en adelante, 14. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿De qué se disfraza? En el versículo anterior dice, son profetas mentirosos, fraudulentos. Entonces, el diablo se disfraza de profeta, de pastor, de evangelista, engañándote. ¿Y qué te trae? En el versículo 4 dice, un evangelio diferente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso es que nuestros hermanos separados en sus conversiones dicen, cuando yo era católico era borracho, era adúltero, era fornicario, era esto, era lo otro. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta, pero no era un verdadero católico, un católico preparado no lo era. Un católico instruido jamás será confundido. Uno de los grandes expastores que yo siempre he subido varios videos de él es de Fernando Casanova, teólogo, apologeta, conferencista y presentador de televisión puertorriqueño, conocido por su conversión desde el protestantismo al catolicismo. Él era pastor pentecostal, 30 años siendo pastor. Además es profesor universitario y da conferencias en diversos países para la defensa del catecismo y de la tradición católica. Tiene un programa que se llama Estoy en Casa.
videos que me han impactado, el de la confesión por medio del sacerdote, el de la explicación a hermano católico sectario y el de la plenitud de Cristo que está en la Iglesia Católica, según Efesios 1, 22, 23, que dice: bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Su proceso de conversión duró 5 años. Salir de una iglesia pentecostal donde él había sido pastor 30 años, papá y mamá eran los pastores, él nació en cuna pentecostal, salir de allí y regresar a la Iglesia Católica, ser apologeta católico, duró 5 años este proceso. 5 años de investigación, estudio. Él estudió las raíces hebreas, griegos, todo esto. Él es duro en esta parte de las raíces. ¿Y para qué estudió las raíces? Para refutar a la Iglesia Católica, pero estudiando encontró la verdad en la Iglesia Católica. Seguimos con Frank L. Johnson. Frank L. Johnson, ex metodista teólogo, estudió para pastor y su esposa. Le impresionó la Iglesia Ortodoxa durante un viaje y ellos aseguran que son la iglesia fundada. Es decir, cuando eran ortodoxos, la Iglesia Ortodoxa asegura a sus miembros que son la iglesia fundada por Cristo. Pero al estudiar más profundamente, se dio cuenta de que no entienden el papel de Pedro en la unidad de la iglesia. O sea, no basta con decir soy católico, sino basta con entender que Jesús dejó a Pedro encargado de la iglesia y que Pedro es el Papa. Entonces, ellos son católicos ortodoxos, o sea, católicos independientes. No basta con ser católico, sino entender que el rebaño de Cristo está en Juan 21:16, donde Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. No es que usted apaciente mis ovejas y fulanito y sotanito y sotanito y sotanito también. No, Pedro apacienta mis ovejas. Pedro es el Papa, Pedro es la iglesia, es la apacentada por Pedro el Papa. Lars Escland, ex pastor luterano de Suecia, dice: quien escucha al Señor y le obedece se hace católico. Afirma que vendrán más luteranos de Suecia a la iglesia católica. Un parámetro es que esa iglesia está aprobando desde el año 2007 las bodas gay y la mujer sacerdotisa. Tengamos en cuenta, ¿por qué no se puede aprobar la boda gay? ¿Por qué? Porque la palabra dice que el homosexual no entrará en el reino de los cielos. Y también dice: no te echarás varón con varón como con mujer, porque es abominación al Señor. ¿Y por qué la mujer no es sacerdotisa? 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en la congregación. 1 Timoteo 2:12, no permito que la mujer enseñe en la congregación. Hace poco una persona me dijo: pero mire que en mi iglesia hay una pastora, ¿es que acaso las mujeres no pueden ser pastoras? Y yo le dije: sí, claro, las mujeres pueden ser pastoras. Y su pastora es una pastora, pero es una pastora de esa iglesia, no de la iglesia de Dios, para que entendamos. Es pastora de esa iglesia, pero no de la iglesia de Dios. ¿Sí? Pero no de la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios pues son varones. Marcos 3:13, nuestro Señor escogió a los que Él quiso. Pues vaya y pregúntele a Él porque quiso escoger solo varones. Bueno, seguimos con Luis Miguel Buldón, ex pastor. Afirma que el demonio es protestante, delicadísimo. Es lo que yo he descubierto leyendo Apocalipsis 12, leyendo 2 Corintios 11, todo el capítulo, todo el contexto. Entendimos que el demonio enojado contra la mujer que dio a luz al hijo varón para Dios, por eso cuando ustedes salen a la iglesia, a lo primero que empieza a atacar es a la Virgen María. El demonio está enojado con la mujer que dio a luz al hijo varón para Dios, y ahora se va a hacerle la guerra a los otros hermanos descendientes de la mujer. Por eso Jesús dice a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos, y se fue donde los apóstoles. Dice, estaban como 3.000 hermanos, 120 eran los hermanos que estaban reunidos.
Entonces, después de eso, el diablo viene a la tierra enojado contra la mujer y ahora va a hacerle la guerra a los otros descendientes de la mujer. ¿Quiénes creen que son? La iglesia. La iglesia es la descendencia de la mujer. El diablo, ¿cómo le va a hacer la guerra? Con un evangelio diferente. El diablo no es que esté en la discoteca, en los bares, en los prostíbulos, porque ahí dice el diablo y sus ángeles. El diablo se disfraza como ángel de luz para traernos un evangelio diferente. Y esto lo encontró Luis Miguel Buldón, ex pastor. Afirma que el demonio es protestante. Él era amigo íntimo de un sacerdote quien lo convenció a través del carisma y la entrega, mientras que su preocupación por el dinero, claro, era un pastor de bastante auge. Dice, mientras que su preocupación por el dinero lo abarcaba. Y el sacerdote le dijo, le sembró la semilla, le dijo, es mejor entrar pobre al cielo que ser condenado apegado a las riquezas. ¿Sí? Por eso es que la palabra de Dios dice, no podemos servir a dos señores, a Dios o al dinero. Por eso segunda de Pedro 2:1 en adelante dice, hubo en Israel falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, en su avaricia al dinero los introducirán por doctrinas falsas. En su avaricia al dinero. Mark Galli, seguimos, dice, conocido periodista, pastor y escritor, convertido al catolicismo, fue niño bautizado católico y hizo la primera comunión. Se fue para el protestantismo, estuvo en varias iglesias y luego, cuando investigó, volvió a la iglesia católica y realizó la confirmación. Él fue anglicano y fue presbiteriano. Tengo otro testimonio impactante que también me ha llenado el alma, me ha llegado mucho al corazón, es Marcos Grodi. Dice, la Biblia y la historia de la iglesia me hicieron católico. Conocido pastor protestante que tras años de búsqueda de respuestas sólidas sobre lo que predicaba a su congregación, decidió abrazar el catolicismo. Tiene un programa de televisión llamado El Regreso a Casa. Ahí lo pueden ver en YouTube. En Estados Unidos es muy conocido el programa, se llama El Regreso a Casa. Miremos la hora porque me hacen falta personajes y se me está acabando el tiempo. Paul Stephen, desde pequeño presbiteriano, pastor y misionero, bautista pentecostal. Paul Stephen fue uno que recibió como 3 bautismos, hasta que encontró que el verdadero bautismo es para todo el mundo en Espíritu Santo. Entonces, para que entendamos. Roy Cholman, es judío ortodoxo, converso al catolicismo, al entender que la iglesia es la continuación del pacto judío. Y eso es algo muy importante. Cuando Cristo muere en la cruz, hay un cambio. Por eso hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Por eso hasta en el calendario tenemos el año 300 antes de Cristo, el año 400 después de Cristo. Hay un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento. La iglesia surge de ahí. La iglesia no surge de Argentina, de España, de por allá de África, de México, aquí de Colombia. No, la iglesia surge de ahí, surge de la cruz de Cristo. De ahí hay ese empalme entre el pacto judío y la iglesia. ¿Y dónde estaba todo eso? Bajo las provincias romanas, liderado por el apóstol Pedro. Por eso es muy importante que usted entienda que una cosa es Roma y otra cosa la iglesia que está en Roma. Como dice Romanos 1, 6, 7. Vosotros que estáis en Roma, santos del Señor. Bueno, seguimos con Scott Hahn, escritor, teólogo y apologista católico converso estadounidense. Scott Hahn tiene un programa de televisión de conversión de entrevistas. Él se entrevista con 5 o 6 pastores. Y en vivo y en televisión, y un programa muy famoso en televisión. Y termino con Steve Bond, Teen Step y otros más.
Termino con Steve Wood, dice, ex pastor que maneja ahora la Academia de Apologética Católica. Entonces, era un pastor que ahora tiene una academia para preparar católicos apologetas. ¿Cómo la ven? Dice, trabajó en 3 pasos para convertir a los católicos en protestantes. Cuando era, o sea, él era el que sacaba católicos. ¿Cómo los sacaba? Primero, lograba que los católicos tuvieran una experiencia de conversión en un entorno protestante, ya fuera un campamento, una misión, o sea, que tuvieran un entorno allí protestante. Segundo, darle a la conversión una interpretación protestante, es decir, en las iglesias protestantes, cuando una persona se sale de una iglesia, se convierte a esa iglesia, le dan todo el espacio para que dé el testimonio. Entonces la persona se siente importante, porque le están dando espacio para hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Sí? Entonces se quita la importancia que es Cristo para darle importancia al hermano. Tercera fundamento que utilizaba era acusar a la iglesia de negar la salvación por la gracia. Lo que pasa con mucha gente con memes y todo esto, ¿sí? Hay gente que dice, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O la iglesia usted puede ir a misa y tal cosa, pero no sé qué. O sea, es manipular. Termino, extiendo con Tim Staples. Dice, estudié para refutar a la iglesia católica y cuanto más estudiaba, más católico me volvía. Y no los molesto más por ahora, también compartirles que tenemos un programa que se llama, en YouTube salieron grandes famosos del cine que han regresado a la iglesia católica, como Mark Wahlberg, ¿sí? Mel Gibson, Steve Colbert, John Wayne, ¿sí? Nicole Kidman, entre otros famosos que han regresado a la iglesia católica. Bendiciones, nos vemos el próximo sábado y domingo, 8 y 9 de la mañana, con su programa Apologética, Defensa de la Fe Católica. Bendiciones en sus hogares, Dios los bendiga.